Richard, ¿cómo andás? Y bueno, ya estaba aburrido, viste, de andar Un crack, este, siempre en, fuiste un en- tipo en estos innovador. Zoom. Claro, así que bueno, me fui a buscar algún elemento que sugiera este Renovación. equilibrio entre tecnología y creatividad. Me Así que ahí encanta, me vamos. encanta, me encanta. Bueno, venís de Francia, así que también va a haber mucho toque de eso seguramente en tu charla. Vos en eso también sos Sí, un creativo. Nos vas a llevar a las Olimpiadas Agrícolas, ¿no? sí, ahí tuvimos el honor de volver con parte de la selección y con el milagro, con el maligno. Qué Así que la maestro, qué verdad que fue, jugador. fue ¿Alguna selfie te habrá sacado o no con el maligno? Fermín se habrá Ya la sacado. vas a ver. Qué Ya, grande ya la vas a tipo, ver. bien, bien, bien. Ya la vas a ver. Bueno, vamos con... La verdad que me sorprendió la humildad. La Qué verdad que grande, qué impresionante. bueno. Se escondía en el baño, porque le daba vergüenza. Todo el mundo quería charlar con él. Y te acercaba a salir y se ponía a charlarte como si fuera en el barrio. La verdad que un pibe hermoso. Muy lindo. La Qué verdad que jugador, ¿no? Igual que los eh, un, franceses, un, ¿no? un, un ejemplo de equilibrio, que nos va a servir para esta jornada. Mirá vos, impecable, impecable. Después nos tenés que contar también cómo la pasaste ahí en los estadios con los franceses, ¿no? Te trataron bien, ¿no es cierto? Eh, Sí, sí, nos silbaron bastante. ¡Qué jugador, Sí, tipo! ¡Qué jugador! Bueno, sí, la verdad que, y a mí me duele particularmente por el cariño que les tengo, ¿no? Pero fue fuerte, fue fuerte. Como ellos respetan mucho toda la parte de semántica y, bueno, las cosas que los cánticos nuestros y nuestras, no cayeron nada bien, las tomadas de pelo y todo eso no son lo que están acostumbrados, independientemente de que sean mejores o peores, en lo que hace a las formas. Tienen un lenguaje muy pulido y no les gusta nada ese tipo de cosas. Y bueno, y lo transmitieron al resto de la audiencia, ¿no? Porque en cualquier deporte que veías había silbatinas en contra nuestro, ¿no? Fue mirá muy vos, fuerte. qué lástima. Bueno, espero que aprendamos todos, ¿no? Che, Master, Sí, sí. bueno, Ujú. arrancamos, le metés una introducción Dale, y vamos con soja. ¿Te parece bien? dale, Vamos. dale. Tenés ahí todo, tenés todo el Eh, material, todo tuyo. po- poneme la presentación. Sí, señor. Acá el señor director ya tiene todo armado. Ahí estás. Arielito a la orden del día. Al Bueno, toque, tipo, bueno, sí. fantástico. Bueno, chicos, un gusto estar con todos ustedes. La enorme alegría de poder seguir comunicando y transmitiendo todo lo que surge en nuestra región, pero también reflexionar un poquito sobre lo que está pasando con nuestra agricultura en el mundo. Así que vamos a empezar hablando del negocio agrícola en el mundo, qué está pasando con estos márgenes negativos que están prácticamente en todas las latitudes, y la demanda ambiental cada vez más creciente, y qué está pasando con esa brecha que se está generando entre el mundo agrícola y el urbano, que realmente hoy, y vamos a plantear un poquito qué es lo que está pasando en Francia con esto. Se habla de cómo manejar esto y vamos a hablar de la estrategia del colibrí. ¿eh? Así que bueno, lo dejamos para enseguida charlarlo. Luego vamos a hablar un poquito de una pequeña, rápida visión de márgenes, pero ir con los resultados zonales y cómo encarar la niña, pero de márgenes va a hablar en profundidad luego Dieguito. Así que vamos a pasar solamente para poder tener un elemento de discusión. Y vamos a ir derecho a lo que es cómo, los resultados zonales y cómo encarar el año niña, para luego pasar al primer bloque de cultivos, que va a ser el de soja, donde vamos a tratar de introducir, y quiero hacer que estén muy atentos en este bloque porque creo que estamos detectando situaciones muy interesantes que nos permitirían levantar significativamente el rendimiento de este cultivo, que para nosotros siempre está bastante por debajo del resto de las regiones eh, pampeanas, ¿no? Así que presten mucha atención a lo que vamos a charlar ahí. En el bloque 2 nos vamos a dirigir al girasol, vamos a hablar de las tecnologías en escenario de FOMOPSIS. Realmente girasol venía con muy buenos resultados y en las últimas campañas ha sido azotado por este complejo de enfermedad muy complicado. Pero bueno, vamos a discutir en profundidad cómo avanzar para poder trabajar cuáles son las mejores decisiones en este cultivo. Así que hay información muy rica en ese sentido.
muchos avances con los modelos, con los fungicidas, con los materiales, con los ambientes más indicados. Hemos hecho una experimentación muy completa, haciendo cambiar todas las tecnologías para ver cuáles son las que más impactan sobre esta enfermedad. Se los vamos a contar enseguida. Y por último, vamos a terminar con el bloque de maíz. Ustedes saben que llevamos adelante una red muy agresiva en todos nuestros barrios, como digo yo, más profundos, más costeros, más continentales. Y bueno, vamos a hablar un poco de nuestra posición respecto a Chicharrita, qué hemos visto en la zona. Este, y vamos a luego a mirar qué pasa con los híbridos, qué pasa con las estructuras. ah, y bueno, gracias al trabajo que ha hecho acá el equipo nuestro, vamos a hacer una síntesis de los últimos 4 años eh, de, de información sobre híbridos para ver en cada barrio cuáles son las recomendaciones más consistentes. Así que va a ser muy rico, además de todos los temas de tecnología, de nutrición, etcétera, que vamos a incorporar, y todo lo que es biológico que va a estar presente en todos los cultivos, porque para nosotros es un eje central. Así que bueno, arrancamos. Vamos a empezar con el primer bloque de introducción y de sistemas. Ahí les presento a nuestro equipo de la región. Saben que estamos en toda la región pampeana, pero aquí este es el equipo nuestro, liderado por un montón de, de gente que deja realmente un enorme esfuerzo atrás de toda la generación de información experimental. Eh, entonces, la primera discusión es esta de qué pasa con el negocio agrícola en el mundo. Hablamos de márgenes negativos y hablamos de una demanda ambiental creciente. Eh, la realidad es que los productores, con sus protestas, lograron, en Francia en particular, de alguna manera desactivar lo que estaba pasando. Ustedes saben que se venían constantemente prohibiendo productos, y eso prácticamente era una agenda. Bueno, de alguna manera la discusión agrícola logró por lo menos que tenga que haber alguna solución, o sea, algún producto nuevo, algún producto orgánico, alguna solución cada vez que se saque un producto químico de los que están hoy en la paleta, que ya son bastante menos de los que teníamos antes, ¿no? Así que ese es un avance, digamos, porque los productores franceses y europeos en general estaban muy preocupados porque en muchas zonas ya prácticamente no se podía producir. Es el caso, por ejemplo, de la implantación de girasol, con la prohibición de los neonicotinoides. Sin insecticidas es muy difícil hacer un girasol razonable. Este, bueno, y así pasa con colza, con muchos de los cultivos tenían esta enorme preocupación. Ahora por lo menos va a haber Ahora, ¿esto qué generó? Generó una gran protesta del lado de toda la comunidad urbana y de toda la comunidad, digamos, que sigue una mirada mucho más biológica, que es importante en Europa. Eh, y lo que se plantea como herramienta de trabajo y de discusión es lo que ellos llaman la estrategia del colibrí. ¿Y a qué llaman la estrategia del colibrí? Bueno, a generar movimientos ágiles, rápidos, precisos para sortear los ataques, evadir las confrontaciones y generar una narrativa positiva en medio de las situaciones adversas, ¿no? Así que esta confrontación con el área urbana hoy está en sus máximos, en su situación, digamos, más álgida. Y bueno, se plantean básicamente este tipo de estrategias, es simplemente tratar de mejorar, digamos, la narrativa, cosa que nosotros también tendríamos que aprender en este sentido. Y bueno, y hacer pequeñas incursiones ágiles, rápidas, donde se muestre cómo la agricultura está tomando decisiones importantes en el camino del ambiente. Así que bueno, como principal mirada, hoy pensamos que lo que se llama la multiperformancia, que es realmente mirar no solamente la productividad, sino todo el resto de los parámetros, con la inclusión, digamos, de toda la digitalización de la agricultura y con la inclusión de nuevos productos biológicos, nos lleva a que, bueno, entre cultivos de servicio, productos biológicos y mejores sistemas para utilizar los elementos de procesos, podamos ir mejorando nuestra competitividad. Así que bueno, hoy vamos a contarles un poquitito qué es lo que nuestros modelos y nuestros sistemas están arrojando respecto a estos resultados.
de comparar diferentes sistemas. Pero antes pasamos por estas diapositivas que presentó el otro día Enrique en una charla que tuvimos conjunta en Tandil, donde se muestra, estos son los datos de Estados Unidos, ¿ah? Donde ya hoy están incluso señalando de no vender trigo hasta el 2025 por las situaciones que se están viviendo económicas de los precios, y por supuesto, y bueno, y Francia, que está atravesando una de sus peores cosechas también agrícolas en lo que hace a trigo. Y cuando uno mira los números, ya sea para soja, ya sea para maíz en Estados Unidos, prácticamente lo que ustedes están viendo ahí en las líneas rojas, ¿ah? Bueno, la línea, en realidad es la línea verde acá. Esto es los ingresos y los costos, y prácticamente estamos viendo cómo esa línea verde se viene derrumbando acá, cómo lo ven en soja también, en este caso es la roja, cómo se derrumban esos márgenes, y lo mismo podemos ver en la situación, digamos, acá arriba del maíz, ya sea para el productor individual o para el que alquila campo. Lógicamente, con mucho más gravedad para los que alquilan. Esta realidad, digamos, que alguna manera está llevando a toda esta enorme rebelión, tanto en Francia, Alemania, Polonia, España, en todos los países hay una enorme preocupación, digamos, por esta situación, y esto se evidencia en las calles. Así que la situación, digamos, de, de quebranto o tendencia al quebranto es muy significativa en todos los sistemas. Por el otro lado, crece esto de la demanda ambiental. Ahí tienen, esta es una diapositiva que me gusta mucho. Así era BAF en los años 81, lleno de humo, y así es hoy. O sea, ya no se discute ya no se discute la necesidad de tener un ambiente sano. Eh, entonces hay cosas que ya que llegaron para quedarse, y son admirables como esto ha cambiado. Ah, eh, pero bueno, hay situaciones ya extremas también donde muchas zonas de Europa se están dejando de producir por el riesgo de polución. Y el gobierno de la Comunidad Económica Europea aprobó un plan para disminuir la polución, por ejemplo, con nitrógeno. Hay una ministra del nitrógeno, hay zonas holandesas que se llaman Natura 2000, que prácticamente se ha limitado el uso del fertilizante, pero ahora directamente se va a pagar un 120% del precio. El Estado, la comunidad va a pagar para que se deje de producir en esas regiones directamente. Este, Sacrificar los animales, y están obligados a no comenzar la misma actividad en algún otro lugar. O sea, realmente sacan de productividad esas zonas rojas que ustedes están viendo, que son las que se consideran como las más riesgosas para el ambiente. ¿Mm? Entonces, bueno, vemos políticas públicas importantes en este sentido, pero bueno, yo les decía que ha habido de alguna manera quizás un pequeño freno ahora con esto de los productos que van a tener que tener algún tipo de reemplazo. Pero fíjense dónde está el debate. Sigue la situación de confrontación en lo que hace a los productos químicos. ah, bueno, vamos a mostrar a ver un poco por qué caminos estamos yendo nosotros, pero la realidad es que sigue esa fuerte confrontación que hizo que muchos productos vayan, sobre todo los que tenían las DL más altas, que vayan siendo prohibidos. Vamos a mostrar nuestra experimentación, vamos a mostrar qué es lo que venimos haciendo, tratando de mirar estos sistemas. Y acá lo que están viendo es el diseño que llevamos ya este es el cuarto año en los ensayos, donde llevamos estudiado la confrontación entre un ambiente que viene, en este caso, de una leguminosa, en el caso este de Pieres es trébol blanco a la derecha, y del otro lado es un antecesor girasol. Y eso fue sometido a estos últimos 4 años de cultivos, donde hemos probado un sistema que llamamos EcoPlus, es un nombre de fantasía eh, con tendencia a lo agroecológico, digamos, o a un modelo prácticamente sin insumos, ¿no? Sin insumos químicos, a un modelo EcoPlus, pero que le agregamos fósforo y nitrógeno, a un tradicional, que es lo que hacemos en los campos CREA, a un tradicional banda verde y a un modelo potencial, con nutriciones más elevadas. eh, y bueno, vamos a mirar un poco cuáles son los resultados más importantes de este derrotero, que lo hemos hecho en diferentes ambientes, en Los Nogales, en Pieres, en Aleluya, en Tandil y en Orense.
Bueno, y cuando comparamos lo que llamamos el EcoPlus, el que no tiene nada de sistemas, nada de insumos contra el tradicional que usamos en los campos CREA, lo que vemos es que sí, bueno, realmente ese EcoPlus nos permite, el primer año no tanto, bajan prácticamente en promedio un 38% los EIQ, ese indicador que usamos para medir el impacto de los productos químicos, y bueno, baja un 38% porque veníamos en general de leguminosas o veníamos de una implantación que requirió hacer algún toque con agroquímicos, pero luego ustedes ven que estamos en el 100% de abandono de los productos químicos, o sea que realmente hemos logrado fuertemente bajar esos EIQ de manera muy importante. Desde ese lugar, estos sistemas sin duda van en el camino que mucha de la población urbana, por lo menos en lo que hace a lo vecinal, quieren, porque una cosa es bajar la productividad y otra cosa es que nadie, no es una buena señal bajar la productividad porque eso implicaría un aumento de precios. Así que, pero sí esta baja en los EIQ lo logran estos sistemas. En lo que hace a las emisiones de dióxido de carbono, trabajamos con una calculadora que es de Cool Farm Tool. Este, esta calculadora es usada por un montón de organismos en el mundo, es discutible como cualquier calculadora, pero bueno, nos da una versión de las emisiones de dióxido de carbono por tonelada. Y cuando comparamos el aporte de leguminosa, vemos que realmente el aporte de leguminosa baja el primer año, sobre todo, que tiene el impacto más fuerte por esa nutrición que genera tan importante y ahorra, lógicamente, insumos, nos está dando prácticamente un 80% de baja en las emisiones de dióxido de carbono. Al año 2 un 34% y ya al año 3 un 16%, ya prácticamente en el año 3 desaparece el impacto. Así que el aporte de la leguminosa muy interesante en la baja de esas emisiones. Y en lo que hace a la intensificación de insumos, cuando comparamos el EcoPlus contra el tradicional, vemos que hay un 157% ¿ah? a, a favor del EcoPlus, un 100% de aumento y un 53% del EcoPlus respecto al tradicional. Esto es importante, mostrar esos aumentos tan importantes que existen con las emisiones, porque ahí tenemos una participación en todos esos sistemas más agroecológicos de la labranza. Eso se hace todo con labranza y lógicamente tenemos un impacto sobre la huella de carbono muy negativo. Fíjense que aumenta el primer año mucho, un poco menos del segundo, un poco menos del tercero, pero sobre todo el primero, cuando rompemos la siembra directa, las calculadoras digamos, penalizan mucho esa situación. Entonces, muy bien las leguminosas y en las emisiones tenemos una situación bastante negativa para los sistemas EcoPlus. Cuando vamos ahora a lo que son los rendimientos, fíjense que los aportes de las leguminosas nos están dando el primer año un 44% más de rendimiento. El segundo año un 22% y en nuestro caso, en Marisierras, lo que vemos es que ya el tercer año prácticamente esa leguminosa, que en general fue o trébol o vicia, recordemos que en estos casos esos cultivos están puestos digamos, como cultivos de larga duración, no son lo que hacemos entre dos cultivos de gruesa, sino lo hacemos cuando vamos a un cultivo de fina, y eso realmente opera durante bastantes meses porque se usan o un trébol de cosecha o una vicia de cosecha, ¿no? O sea que prácticamente están alrededor de más de 6 meses, con lo cual el impacto sobre el sistema es muy positivo. 44% de aumento del rendimiento, 22 al año 2 y ya el tercer año se diluyen. En algunas zonas, como estos ensayos también llevamos adelante en Santa Fe, hemos logrado que en tercer año todavía tener impactos importantes de las leguminosas. En Marisierras, generalmente al año 2 es donde empiezan a diluirse los impactos. Con respecto al EcoPlus versus el tradicional, ¿qué pasa con los rendimientos? Y bueno, tenemos prácticamente eh, todos los años, y acá hay algunos casos que son de fina, otros de gruesa, pero en términos generales, fíjense que es bastante consistente la información. Una pérdida del orden del 32, el primer año 34 y 36, alrededor del 30-35% de
o sea, más de un tercio del rendimiento que se pierde o que se disminuye cuando pasamos de un modelo tradicional a un EcoPlus. Y esto hace cuestionar un poquitito porque realmente eh, el tonelaje que se produciría sería significativamente menor. Ahora, si tuviéramos precios de alrededor de un 30% superiores, eso podría combatir esa condición. Eso pasa mucho en los sistemas europeos, aunque en este momento los sistemas de estas características europeos, los sistemas biológicos que ellos llaman, están sufriendo porque el consumidor no está dispuesto a seguir ampliando el costo de la canasta. Así que hay también un límite en el mercado en este momento en particular y que arrancó un poco con la guerra en esta condición. Pero bueno, estos son datos objetivos, datos, después uno le puede poner la connotación y sobre todo nuestro interés es generar información para que cada uno después tome las decisiones que crea pertinentes. Los márgenes, ¿ah? Los márgenes también, el aporte de la leguminosa, fíjense que levanta en el año 1 $340 los márgenes, año 2 $200 y año 3 prácticamente ya se diluye, pero un impacto muy fuerte sobre los márgenes. Cuando comparamos el EcoPlus con el tradicional, vemos que esos márgenes lógicamente son inferiores de entre 70 hasta $300, como estamos viendo ahí, con alguna situación como fue Orense, con $700 menos, y en el año 3 también $130 menos. O sea que tenemos rendimientos menores, lógicamente no tenemos un 30%, no tenemos un margen tan bajo porque esos, de alguna manera, los insumos son diferentes en cada uno de los sistemas, ¿no? Pero nos muestra claramente que los márgenes son significativamente inferiores. Y la otra problemática que vemos, y quizás la más preocupante, una que todavía no discutí, es que lo que estamos viendo es que con la cantidad de labores que estamos realizando en los sistemas EcoPlus, estamos perdiendo infiltración sobre todo 0,10. Tenemos una pérdida en la porosidad en esas situaciones, consecuencia de la cantidad de labores que necesitamos. También tenemos otra problemática que son las malezas, o sea, en nuestra zona tenemos la nabolsa, tenemos el nabón como muy, muy agresivos y lo que vemos esto es, por ejemplo, Orense, que hoy en día tuvimos que prácticamente desactivarlo porque los tratamientos EcoPlus, incluso los tradicionales banda verde, estaban inmanejables porque con el paso del tiempo el aumento de la nabolsa era muy, muy significativo. Eh, en el caso de Pieres, por ejemplo, estas son fotos de ahora. Acá lo ven después de el cuarto año que estamos yendo a trigo. Y ustedes nuevamente, si este es el sistema donde tenemos todas las herramientas para hacer labranza correctamente y logramos combatirlo bastante bien a la maleza, pero ya en este año ustedes ya pueden ver el estado del EcoPlus PN, incluso del tradicional, que también tiene una presencia de crucíferas importantes comparados con el tradicional de potencial. O sea, se agrega esa dificultad que lógicamente estos sistemas necesitarían estar retroalimentándose con sistemas ganaderos para que puedan estar en un equilibrio y que esta situación no se desborde, ¿no? Todo lo cual es totalmente posible de realizar, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo lo vemos? Nosotros creemos que, bueno, por supuesto que los cultivos de servicio nos dan una herramienta importantísima, pero pensamos que el debate con respecto a la situación de cómo vamos a manejar nuestros sistemas con el tema de las malezas pasa en gran parte por las nuevas tecnologías. Y hoy uno de los ejemplos es Dipagro, que bueno, el grupo de Viento Azul está trabajando mucho con esta empresa y la posibilidad, y van a ver, y hay de hecho ya un montón de, de- de- de empresas de gran porte que están dedicadas a esta situación del uso de cámaras para poder aplicar justamente en los sitios, o sea, pasar del Weedit o del Weedseeker, que son realmente herramientas muy interesantes, a un escalón arriba, que es el escalón donde vamos con cámaras para poder detectar cultivo y malezas. Realmente este es un avance muy interesante. También las situaciones más independientes que se han mostrado vía pequeños robots, ¿ah? que, que lentamente van tomando más escala.
Y bueno, y ya dentro de la zona tenemos asesores, tenemos el grupo de Mariano Vence, que están trabajando con drones que básicamente no llega a ser una aplicación tan sitio por sitio, punto por punto, pero sí a identificar las regiones con malezas eh, con una carta realizada por los mismos drones y luego aplicaciones en selectivas en esos ambientes. Todo eso conduce a consumos mucho menores y realmente es muy interesante mostrar cómo los EIQ bajan cuando se trabaja con estas herramientas. Eh, ya hablamos de los cultivos de servicio y el enorme impacto que también generan cuando se logra trabajar en ese sentido. Y también me gustaría remarcar que ya estamos probando herbicidas biológicos, todavía como herramientas, digamos, de experimentación, pero ya empiezan a aparecer herbicidas o elementos, digamos, de la biología, derivados de hongos, derivados de diferentes sustancias, que permiten controlar de alguna manera las malezas con resultados por ahora moderados, pero vemos que esta es una línea que va a seguir avanzando fuertemente y también va a colaborar, digamos, en mantener las malezas en una situación más amigable. El otro punto a destacar es cómo sigue nuestra situación de las temperaturas a nivel del globo. Y bueno, sin ninguna duda, el 2023 fue dado como el año más cálido. Ustedes ven la tendencia de aumento de temperaturas muy significativa. Y de hecho, junio de este año fue el junio más caluroso de la historia a nivel mundial, o sea, seguimos con marcas muy significativas en esta tendencia. Ni hablar de lo que está pasando Europa hoy, o sea, lo que está pasando sobre todo amplias zonas del Mediterráneo, donde, bueno, a los 40 grados no estaban acostumbrados, y bueno, no tienen los sistemas que permiten vivir bien con altas temperaturas y eso está generando además de incendios muy importantes, toda la situación de malestar a la salud. Así que, bueno, sin ninguna duda esto condiciona también todo lo que son los balances de carbono y las emisiones. Eh, por ende, buscar estoquear en la materia orgánica el CO2 que está dando vuelta es uno de los puntos claves hacia el futuro y hacemos mucho hincapié en eso. Cuando miramos, tenemos pocas situaciones donde a nivel de campo podemos demostrar que hay aumentos de materia orgánica. Este es un ejemplo que muchas veces muestro que es de O'Higgins, de Fernando Solari, donde a nivel de campo empieza a mostrar la posibilidad de trabajar con los cultivos de cobertura, de intensificar el número de cultivos y lograr aumentos en materia orgánica. Esto pasa en pocos casos, digamos, de manera muy consistente y lógicamente pasa con más facilidad en los ambientes de menos materia orgánica y en ambientes donde uno puede irrumpir más con cultivos de celulosa sin impactar sobre los potenciales, ¿no? Cuando vamos al sur, muchas veces esos aumentos de celulosa compiten con el crecimiento posterior. Les traje acá de la semana pasada en Santa Fe, donde también trabajamos sobre todos estos temas. Ahí ven vicia, rabanito, avena, bueno, calicatas como así siempre hacemos para mirar el estado estructural de los suelos. Y les quería mostrar cómo, sin ninguna duda, acá estamos viendo una calicata en la patria, en un campo hacia, hacia el oeste de Santa Fe, donde ustedes pueden ver, estos son limos que tienen un 70% de limo, y fíjense, prácticamente son, a pesar de que estamos en vicia, a pesar de la leguminosa que aporta radicularmente elementos muy constitutivos e interesantes, vamos a ver que hay una densificación muy importante, prácticamente una mesa, como llamo yo a esa situación de densificación. Y bueno, y acá estamos saliendo de una alfalfa con cebadilla ah, de 5 años y realmente los perfiles son un placer, o sea, no hay ningún tipo de impedancias. La verdad que tenemos que decir que si queremos reconstituir materia orgánica de manera altamente consistente, no hay duda de que es difícil ganarle a una buena pradera bajo. Y en muchos sistemas estamos pensando que si el tema del balance eh,
de carbono pasa a ser una variable muy importante a nivel de digamos, de las exportaciones y a nivel de las demandas, ah, habría sistemas a pensar en este sentido, y ahí en Santa Fe estamos pensando en usar, eh, en vender alfalfa peletizada, digamos, para reconstituir esos sitios que han perdido materia orgánica significativa, ¿no? O sea que hay posibilidades en todos los sistemas como para poder analizar cuál es la demanda y cómo nos podemos adaptar a ella. Los sistemas con cultivos de cobertura son mucho más lentos en la reconstitución del stock orgánico, eh, y vamos a mostrar algunas señales de lo que estamos viendo ahora sí en marisierras. De la experimentación en marisierras, donde hemos incluido cultivos de servicio eh, en los últimos 4 o 5 años, en algunos casos 6, donde hemos incorporado cultivos de servicio, lo que vemos es que estamos logrando un aumento interesante en la infiltración, prácticamente un 10%, casi un 10% de aumento en la infiltración en distintos sistemas. Ahí estamos viendo en Necochea, en Tres Arroyos, en Arroyo de los Huesos, en San Manuel. O sea, estamos logrando un aporte interesante sobre el sistema, digamos, a partir de esta situación del aumento de la infiltración. También en los parámetros químicos, levemente, pero sin embargo consistentemente, en 5 casos de los 6 casos estudiados, estamos teniendo un aumento interesante de la materia orgánica. Lógicamente estamos hablando del stock de materia orgánica, que es algo muy difícil a mover, eh, pero estamos logrando un aumento prácticamente del 8, entre el 4 y el 8% de la materia orgánica, de aumento de la materia orgánica, que es muy pequeño, pero es prácticamente medio punto de materia orgánica que está empezando a verse, que empieza a moverse, lo cual es un dato interesante, digamos, para suelos con tanta materia orgánica. Estamos hablando de suelos del promedio casi de 5%, entre 4 y 5% de materia orgánica, logrando ese aumento por la intensificación. Y por supuesto, estos sistemas, digamos, con incorporación, una fuerte intensificación, estamos viendo un aumento también en el carbono microbiano y en la respiración. O sea, realmente aumenta digamos, las familias digamos, y la productividad medida a través de la respiración. O sea que hay una mayor vida en esos suelos, y la herramienta de carbono microbiano es muy interesante, así como la respiración, para poder evaluar esto. Entonces, toda la familia biológica del sistema está aplaudiendo la posibilidad de esta intensificación. Quizás el problema que tenemos con esos sistemas es que todavía esto nos está generando, cuando analizamos los números de estos resultados, prácticamente un 10, un 15% de baja en los márgenes, porque lógicamente estos consumos que generan los cultivos de servicios, sobre todo cuando son entre gruesa y gruesa, nos están generando situaciones donde, o por la helada o por el consumo de agua, estamos teniendo, o por el retraso de esos maíces después del cultivo de servicio, estamos viendo situaciones donde los márgenes tienden a disminuir, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ese sentido, a ver si no tenemos que, eh, digamos, cortar esos cultivos de servicio un poco antes, para no generar, sobre todo cuando tenemos un escenario niña, digamos, para dejar los efectos positivos que generan las raíces, pero no aumentar, digamos, excesivamente las coberturas superficiales para evitar las heladas, el impacto de las heladas, y, por supuesto, para bajar esos consumos de agua en situaciones limitantes. Pero por ahí va la cosa, encontrar ese equilibrio entre el desarrollo de estos sistemas biológicos y el cuidado de las reservas de agua y la disminución de los riesgos de la. La otra preocupación que nace en esta situación es la discusión que hoy se está planteando. O sea, ustedes saben que en Europa hay la posibilidad de un pacto verde que podría ser entre Europa y el Mercosur. Este, y bueno, Ernesto Bigliso, en su nota del 3 de agosto en La Nación, cuenta muy bien. Ustedes saben que ya hoy estamos en muchas situaciones limitados a en la venta de productos que no sean libres de deforestación. O sea que este es un tema que llegó para quedarse.
pero también empieza a aparecer todo el tema de la huella ambiental y la carga de carbono, y por supuesto de la detección de residuos fitosanitarios. Y ahí, bueno, hay mucho para discutir y la Argentina tiene que ser mucho más activa en también participar en estos foros y aportar también su visión, porque muchas veces las formas de medir a nosotros nos dejan fuera de la cancha. Así que bueno, un tema importante, pero para eso hay que tener muy buena data y eso es lo que estamos tratando de generar para que la Argentina tenga herramientas de discusión en los foros internacionales más consistentes. Bueno, vamos a bajar, a aterrizar un poquitito a los márgenes de esta campaña. Ah, estos son los márgenes que teníamos cuando, ya hace algunos meses, cuando empezamos a planear la gruesa este, y la fina, por supuesto, donde veíamos que este es un escenario ejemplo, sería los buenos campos de la zona de Necochea, por ejemplo, los mejores campos de la zona serrana, donde estamos hablando de alquileres del orden de 16 quintales de soja, una administración de $40 o 60 si es doble cultivo. Son simplemente ejemplos. Este, pero bueno, en esa época teníamos trigos en el mercado futuro de $250, cebadas cerveceras de 230, arvejas de 320, incluso algunos precios un poquito superiores, sojas de 300, el maíz no cambió tanto, 180. Al girasol en ese momento llegó a aparecer algún resultado de 340 más 30, pero bueno, eh, la realidad es que con esos escenarios estábamos manejando hace algún tiempito y las mejores márgenes de los cultivos más realizables los tenía básicamente la cebada soja de segunda, claramente, y en alguna medida también la cebada maíz de segunda. Ah, la arveja como un buen antecesor de maíz, pero lógicamente en ambientes heladores, en ambientes digamos, encharcables, no es un cultivo que se puede hacer en gran escala, hay que cuidar muchísimo todos esos factores. Ah, y luego los cultivos de gruesa, maíz, girasol y soja, como ustedes ven acá, eran, todos estaban dando resultados bastante flojitos, y la soja en particular prácticamente no estaba generando resultados muy interesantes con los rendimientos del orden de 3.000 kilos que solemos tener en nuestra región. Pero de todas maneras había una luz verde, porque en general todo estaba bastante verde, cuando a estos resultados le ponemos las situaciones de los precios de ahora, vemos prácticamente cómo desaparecen, y esto, bueno, lo vamos a dejar a Diego que nos ayude a discutirlo. Ah, pero la realidad es que con los escenarios de hoy hay muy poco que queda parado. Por supuesto que sabemos que todo es muy, muy volátil y que como muchos dicen en agricultura, la solución de los bajos precios son los bajos precios, este, que realmente son los que terminan por cambiar esa ecuación. En general, nuestros escenarios con lo que sembramos tienen poco que ver con lo que cosechamos y bueno, hay una expectativa de que este, en parte vía retenciones, que es un poquito más soñado, pero puede ser que haya algún toque por lo menos para mediados del año que viene. Pero también hay una expectativa de que a partir del 25 empiece a modificarse esta ecuación de precios. Así que sin duda va a haber que tener paciencia en nuestro negocio y cuidar muy bien los mangos, como podríamos resumir. Eh, También hay que pensar que si se llegan a sacar las retenciones en un futuro, no podemos dejar a la soja abandonada como cultivo, porque sin ninguna duda es, eh, es el cultivo que más retenciones tiene hoy y si nosotros además pagamos los arrendamientos con soja, tendríamos que tener suficiente como para que no nos sorprenda un aumento de precio de este cultivo, ¿no? Eh, Bien, pero me gustaría reflexionar más sobre la cuestión, digamos, de la intensificación. Y acá hoy hablamos de la intensificación en el número de cultivos, ahora estamos hablando de la intensificación en el uso del agua. Y fíjense, estos son los resultados
de los Nogales, el campo de John acá en Pieres, ah, donde estamos viendo la rentabilidad de las actividades en la campaña 2023-2024, pero bueno, podemos revisar incluso la historia, porque hace tiempo que viene John con esta intensificación en lo que hace al riego, y ustedes ven ahí todos los cultivos donde, que se riegan ahí con el sí que está puesto acá, respecto a todos los cultivos de secano. O sea, en los ambientes donde el riego es posible y los suelos lo permiten, desde el punto de vista eh, de que no tengamos bajos riesgos de generar una condición desfavorable en lo que hace a la calidad de agua y a las modificaciones de los estados estructurales, que eso suele ocurrir cuando el agua tiene mala calidad o cuando los suelos en general tienen a tosca más cerca y eso hace que haya que regar con menos agua o más separados en el tiempo. Pero en los suelos profundos y donde el agua es relativamente buena, la potencialidad del negocio agrícola prácticamente, fíjense, estamos hablando de márgenes promedio para girasol, cebada, trigo, los cultivos tradicionales, y saltamos a márgenes de $1.600, de $55 a $1.600. O sea, como decimos en estos casos, pasamos a jugar en otra liga, y realmente los números son significativamente. Por supuesto que es una actividad mucho más intensiva, que exige un montón de conocimientos y de estrategias, pero que muchos de nuestros productores la tienen, y podrían acceder, y hoy por hoy no se está explotando en toda digamos, la potencialidad que esto tiene. Realmente, am, cambia la ecuación de una manera muy significativa y sería interesante que aquellos que tienen la potencialidad de tener volúmenes importantes de buena calidad reflexionen acerca de este punto para poder incorporar un negocio de otro calibre. Así que, bueno, los dejo con esta inquietud y, bueno, es muy interesante los que puedan darse una vuelta para mirar lo que está haciendo eh, John en su campo, donde además está trabajando no solamente en la intensificación, pero también tratando de equilibrar las cuestiones ambientales, bajando la carga de agroquímicos, incorporando cultivos de cobertura, ah, manteniendo fertilizaciones balanceadas, y tratando de limitar la caída de la materia orgánica en los sistemas. Así que, bueno, recomiendo, ahí tenemos los experimentos también muy interesantes para mostrar en ese establecimiento. Y la otra clave es por supuesto que el riego lo resuelve en gran medida, o sea, cómo hacer, pero básicamente cuando nosotros planificamos por precio, pero también es muy importante, y acá es un ejemplo justamente de ese campo, donde ustedes ven los momentos críticos de cada uno de los cultivos. Y acá están viendo cómo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo tenemos que tener un análisis nosotros para saber si nuestro sistema realmente está bien diversificado, ah, y si si nosotros vienen una niña complicada, una niña agresiva, donde de repente nos quedamos con una situación complicada de agua en algún momento particular, si lo tenemos bien repartido con el resto de los cultivos en el conjunto de cultivos. O sea, es muy importante no solamente tener diversidad, si lo podemos hacer en las regiones donde sembramos, sino también poder explotar esa diversidad en el campo. Y a veces nosotros nos robamos mucho de los precios que después al final terminan siendo los precios al año siguiente, que pueden ser muy distintos a los con los cuales hacemos los números, y no estamos mirando la totalidad de la problemática, que es cómo tratar de evadir a los riesgos más significativos. La, Sigo entonces acá comentando un poquitito qué es lo que estamos viendo respecto a la carga de agua eh, que estamos teniendo hoy. La verdad que para mar y sierras estamos muy conformes, ah, sobre todo con las últimas lluvias que venían bastante a resolver en algunas zonas, Tres Arroyos, por ejemplo, donde nos estaba faltando eh, recuperar el perfil, pero en general en toda la región hoy estamos con una carga hídrica muy interesante, ayudada, como les decía, por las últimas precipitaciones, que en algunos lugares fueron muy significativas. Este,
Y bueno, esto es importante por muchas cosas. Para la FINA, por supuesto, para los resultados de FINA, ustedes saben que esto está muy ligado a las relaciones entre agua disponible y rendimiento para cualquiera de las zonas. Ahí ven Marisierra, Sudoeste, Santa Fe, este, de nuestros resultados respecto al agua disponible, o sea, clave para el resultado de la FINA. Pero eh, es interesante también, o sea, fíjense, ustedes están viendo en rojo toda la zona de Santa Fe. La semana pasada estuvimos evaluando esa región y bueno, la verdad que es llamativamente interesante cómo a pesar de las terribles heladas que hubo en todo el país, ¿ah? En el mes de julio, con temperaturas de -8, -10 grados, los cultivos incluso en zonas donde venían muy secas, en muchos lugares se la bancaron bastante bien gracias a que esa condición de helada se fue estableciendo progresivamente. No hubo veranitos demasiado agresivos en el medio y los cultivos se fueron rustificando y había agua en profundidad que hizo que soportaran bastante bien. Esperemos que ahora la alternancia no se dispare, porque el gran problema de la helada es la alternancia, días de calor seguidos por días eh, de helada. Pero nos sorprendió ver que en esas situaciones el comportamiento de los cultivos venía siendo muy bueno. Eh, Vamos a un escenario niña, como lo muestran los gráficos, o sea, por lo menos un 70% ya para agosto, septiembre, octubre, eh, se está evaluando esa condición y bueno, ah, se habla de una niña muy tranquila, no una niña débil, pero de todas maneras, niña al fin. Y bueno, y esto es importante para poder planificar la fina, pero también la gruesa. Si miramos también las temperaturas que hemos vivido, ahí ven claramente, estoy poniendo las temperaturas mínimas, que además nos interesan mucho por el tema chicharrita, y ahí ven cómo en mayo tuvimos temperaturas frías, es la curva roja, tuvimos temperaturas frías, en junio se levantan esas temperaturas, pero julio fue un mes muy frío, como lo estábamos mencionando, eh, y en este mes hubo temperaturas en julio realmente muy agresivas, y estas temperaturas, de alguna manera, después vamos a ver cómo impactan dentro de lo que tiene que ver con el escenario chicharrita. Pero bueno, concentrémonos en la situación hídrica de las niñas. Acá tiene el análisis desde el año 90 hasta el 22 de cuáles fueron los resultados de precipitaciones medias para toda nuestra zona, Balcarce, Azul, Tandil, Tres Arroyos, Miramar y La Dulce, como gran promedio. Ustedes pueden ver que los meses en general que se ven disminuidos para para los años niña son octubre, noviembre y diciembre. Ah, Esos meses pegan muy fuerte sobre los cultivos de fina en principio, pero también muy fuerte sobre la acumulación de agua para las siembras tempranas de gruesa, ¿no? Entonces, interesante reflexionar sobre esa condición general. Fíjense que para lo que sería agosto, abril, estamos prácticamente en promedios con casi 100 milímetros menos que en gran parte se van a generar en ese octubre, noviembre y diciembre. Primera reflexión. Esto lo podemos abrir para cada uno de los barrios. Acá tienen Balcarce, Azul, Tandil, La Dulce, Tres Arroyos y Miramar. Y bueno, quería mostrar como detalle que quizás la particularidad, voy a pedir un mate acá al equipo, gracias. La particularidad cuando miramos la zona serrana, particularmente Azul Tandil, es que en general en las niñas, en enero, hemos tenido en promedio buenas precipitaciones. O sea, ese noviembre, diciembre o octubre, noviembre, diciembre se corta con un enero interesante. Entonces, eso es particularmente positivo en esa región serrana de Azul Tandil. Y bueno, eso no se verifica de la misma manera en La Dulce, Tres Arroyos y Miramar, ¿no? O sea que vemos un comportamiento ahí bastante diferente entre esa región, una región y la otra, ¿no? Para tener en cuenta ese comportamiento. Eh, por otro lado, cuando miramos la fina, vemos claramente que en general el impacto negativo, por lo menos en los últimos años, o sea, hasta el año 2010 las niñas eran prácticamente todas malas, perdón, las niñas eran prácticamente, decía yo, todas malas,
pero a partir del 2010 en general, la que pegó más fue la segunda niña. ¿eh? Cuando se encadenaron dos niñas, o sea, después de la primera niña, la segunda niña, ahí es donde tuvimos en la FINA los impactos más negativos. Si no, no fue, eran situaciones realmente preocupantes globalmente en la FINA. Sí me gustaría reflexionar sobre este aspecto, que son las heladas. Si uno mira en el caso de las heladas en floración, en los niños tuvimos de los 9 años, 4 con heladas, en los neutros de 5 años tuvimos solamente uno, o sea, y en las niñas de 13 años, de niñas, tuvimos 10 casos con helada en floración. O sea, y acá tenemos 77% de casos de helada. Eso es muy, muy importante. Y bueno, nos encuentra en una situación difícil hoy porque ustedes saben, yo soy muy defensor de tomar seguros, sobre todo en los campos que, digamos que se tiran a hacer fina en suelos más heladores, suelos más bajos, o sea, o más de pie de sierra, o sea, a cuidar mucho esas decisiones porque los riesgos en años donde puede haber sequías o falta de agua, las heladas suelen pegar significativamente más. Entonces, bueno, los seguros son claves en este sentido y el problema es que hoy estamos con una situación donde las casas aseguradoras han bajado sus ofertas, incluso prácticamente no se consigue la posibilidad de tomar estos recaudos, ¿no? Realmente es una situación complicada. Bueno, los que se avivaron primero, tomaron estas decisiones primero, han logrado conseguir seguros y hay mucha gente que se ha quedado afuera de la posibilidad de asegurar. No sabemos si va a haber alguna otra cambios en este sentido, pero es un tema importante esta herramienta para poder bajar los riesgos en años de estas características. Bueno, cuando vamos a Gruesa, que es lo que nos compete en la jornada de hoy, vamos a ver, miren el cuadro de abajo que está más actualizado. El girasol prácticamente no ha mostrado, no muestra cambios en sus promedios significativos entre los tres eventos, niño, neutro y niña, en todos esos años. O sea, la niña nos está dando una caída del 0,8. Y cuando vean los gráficos, después vamos a ver los gráficos puntuales para cada cultivo en el tiempo, van a ver que este, no hay un impacto muy fuerte de los distintos eventos y sobre todo en el último tiempo. Más historia, podemos ver cosas distintas. Pero bueno, en principio no vemos grandes cambios en el girasol. El maíz ya tiene algo, un poquitito más de impacto, pero también estamos hablando en los promedios de pérdidas del orden de un -2,7. Sí es cierto que en los mínimos puede llegar hasta un -34% esos rendimientos. Es importante observar esos valores. Y quizás los más importantes, y los vamos a ver luego en los gráficos con más detenimiento, son la soja de primera y la soja de segunda. Los niños en soja de primera tienen un 7,1% de aumento de rendimiento, la soja de segunda un 12%, eso es muy importante, y lo más importante es cómo se hace la relación entre la soja entre el niño y la niña. La niña en soja de primera baja a casi un 5% y la soja de segunda hasta un 3%, pero con situaciones en soja de segunda que pueden llegar a un 60% de caída. O sea, en soja es donde vemos los impactos más fuertes. Y como les decía, lo vamos a ver en más detalle en cada uno de los cultivos. Pero que les quede claro entonces que girasol poco impacto, maíz más impacto y soja es la que muestra los impactos más fuertes en las situaciones de niña. Bueno, vamos a atravesar un poquitito los resultados de girasol, soja y maíz de la última evaluación zonal. Y acá tienen, sin que hayamos terminado todavía, porque todavía nos faltan datos de soja y muchísimos datos de maíz, que gran parte de ese maíz todavía se está cosechando. Eh, pero bueno, como reflexión, sobre 23.000 hectáreas de girasol estamos en prácticamente 2.291 kilos, un resultado que sin duda para Tres Arroyos es bajo.
Es un resultado bajo para la Serrana también y para Necochea también. Está muy por debajo de lo histórico de estos ambientes. Ya vamos a discutir en Girasol por qué. En el caso de soja, eso fue una campaña excepcional, 3.000, casi 3.100 kilos de rendimiento promedio. Excelente campaña, sobre todo en la Serrana, con rendimientos muy altos en Serrana, promedio de 3.300 en Serrana. Desarrollo tuvo una mala campaña y Necochea intermedia, pero también una buena campaña según los barrios. Y el maíz de primera en temprana, estamos con rendimientos muy buenos en Necochea, promedios más cercanos a los 9.000 kilos, promedios en Serrana de 8.000, un poco más de 8.000, y les decía que falta todavía bastante data. Tres Arroyos sufrió una campaña muy difícil, 5.000 kilos de lo que llevamos cosechado, y en la tardía, recuerden que tardía siempre se eligen los lotes eh, de menor potencialidad. Después vamos a ver en los ensayos, que da a igual condición temprana y tardía, pero 7.500 en Necochea, en Serrana y en Tres Arroyos 7.000. Eh, Muy bien, y en lo que hace en maíz de segunda estamos con resultados promedios del orden de los 5.000 kilos, pero bueno, también hay algunos lotes perdidos que acá no estarían consignados. Bien, vamos a ir a soja, ver cómo estamos de tiempos. En soja, fíjense, este gráfico es muy interesante, porque acá tienen en verde los años niño, en rojo los años niña y en violeta los años neutro. Fíjense que prácticamente, salvo en el año 99, 98, perdón, 99, en el resto de los años, los rendimientos altos prácticamente todos coincidieron con niños en soja, ¿no? 3.047 en el año 2004, tuvimos en el 2009 3.287, 3.100 en el 2016, eh, y el 2023 con 3.066. Realmente el último año, otro año espectacular en lo que hace a rendimientos de soja, muy apañado por las buenas condiciones de Serrana eh, y de Necochea, con buenas lluvias finales, con muy buenas lluvias, y por supuesto con temperaturas que hicieron que no tengamos prácticamente heladas hasta mayo. Todo eso aportó muchísimo y tuvimos casi sojas de 100 kilómetros más al norte, ¿no? Así que bueno, muy interesante. Y como ustedes ven, las niñas en los últimos años, que son esos rojos que estamos viendo acá, acá vemos situaciones de niña en particular bastante negativas. O sea, lo ven muy marcado el hecho de los niños para arriba y las niñas en general para abajo. No todas las niñas, pero las tres niñas más picantes que tuvimos acá, la de 2008, la del 2017 y 2020, las vemos con una agresividad en particular en el cultivo de soja. Bien, si, como les decía, la zona de mayores rendimientos, fíjense que Azul Chillar llegó a los 3.500 kilos, y bueno, resultados muy importantes, Azul Chillar, Arroyo Los Huesos, Frontera, resultados muy interesantes, confrontados los resultados muy desfavorables que tuvimos hacia la zona de Tres Arroyos. Cuando vemos las variedades, mm, cuando vemos las variedades, vamos a ver que el 14% se siembra con la 40R16. Hay una fuerte participación de las intactas todavía. ah, la 40I21 se sigue sembrando en un 13%, la 46C21 un 9% y la 46I20 un 8%. O sea, estas hojas se siguen sembrando y realmente los resultados de este grupo de intactas siguen siendo muy, muy interesantes y muy importantes. Eh, ¿Qué me está pasando? Ahí está. Bueno, cuando vemos ahora la relación con fechas de siembra para este último año, ustedes pueden ver muy, muy interesante cómo la zona serrana prácticamente tuvo un efecto muy fuerte, que es la curva roja, la fecha de siembra con los mejores rendimientos, con los mejores rendimientos se gestaron, que se gestaron prácticamente hasta el 20 de noviembre.
pero con una tendencia lineal negativa para fechas de siembra, mientras que los resultados en Necochea mostraron que siembras un poco más tarde, prácticamente las del 20 de noviembre, fueron las que tuvieron los mejores resultados. ¿Ah? Así que, y muy interesante los potenciales. Fíjense que estamos viendo ahí rendimientos de 4.500 kilos y casi arañando los 5.000 en lotes de producción, una parte muy importante de los resultados de Marisierra. Esto prácticamente son joyitas porque es muy difícil obtener estos rendimientos en Marisierra, pero realmente los resultados fueron espectaculares. Cuando, cuando nos vamos ahora a ver qué viene pasando con la genética, quiero que hagan especial atención a este punto. En genética, podemos decir que en el pasado, todo lo que era IPRO mostraba resultados muy elevados, sobre todo a partir de los últimos años, del 17, 18 y 19. Al principio esto no marcó, pero cuando la genética se unió a lo IPRO, a la intacta, realmente los resultados fueron muy, muy buenos y fueron las variedades que superaban. Y eso lo volvemos a ver también en los ensayos del 2020, donde ahí tienen marcada en azul todas las IPRO, todas las intactas, y ustedes pueden ver todos esos materiales rankeados muy arriba. Hacia el 2021 desaparecieron las CIPRO y empieza la aparición de las Enlist, y ustedes ven que se mezclan las Enlist con las STS o con las convencionales. Las naranjas son las STS, perdón, las Enlist, y ustedes ven que, bueno, se mezclan, no vemos a las Enlist arriba, ya desaparecen las CIPRO, pero a nivel de campo seguíamos viendo que las CIPRO seguían manteniendo su liderazgo. ¿Mm? Y bueno, esto es el 2022, ya lo que empezamos a ver es que las Enlist en los ambientes de alto potencial, fíjense estos ensayos en la Galia, donde llegamos a rendimiento de 6.800 kilos, casi 7.000 kilos, vamos a ver que en esos ambientes prácticamente estamos con más de 1.000 kilos a favor de las Enlist respecto a las STS. Empieza a marcar una tendencia en las nuevas generaciones de Enlist, ¿no? Eh, Cuando vamos ahora, y no así en los bajos rendimientos, cuando vamos a los bajos rendimientos, a los ambientes de bajo rendimiento, no vemos esos impactos. También empezamos a ver en esa condición que hay un daño importante en ese año en particular, en el 22, prácticamente tuvimos 400, 500 kilos de pérdida por el fomesafen en las variedades STS. Ustedes lo pueden ver acá en los ensayos, hicimos tratamientos con fomesafen y sin fomesafen en las STS, lo mismo que hicimos con el DIS y sin el DIS en las ELDIS, donde no vimos ningún impacto de la aplicación del DIS. Fíjense que da lo mismo 3.869 o 3.869, mientras que cuando nos vamos a la situación de las STS, la aplicación de fomesafen genera esa pérdida del orden de 500 kilos, ¿no? Eso pasó particularmente en el 22, y ahora cuando vamos al último año, al 2023, realmente muy interesante. Fíjense, acá está la síntesis de todos los ensayos, y ustedes pueden ver que el año pasado, con las buenas condiciones que tuvimos en estos barrios a favor de la soja, no tuvimos diferencia. En las Enlist, por supuesto, no vemos ninguna diferencia en la aplicación de glifo o las que tuvieron el DIS, y en las que tuvimos aplicación de fomesafen tampoco vimos un impacto negativo, ¿no? Ah, entonces, STS sin diferencias, 3.800, 3.800, y el DIS 40 contra 40 prácticamente también sin diferencia. Es muy interesante observar cuando miramos campo por campo, situación por situación de ensayos, cómo las Enlist se han ido para arriba en todos los lugares. Fíjense, acá estamos este año con resultados incluso llegando a, a 6.000 kilos, arriba de 6.000 kilos en la Dolores, 7.000 kilos en la Esperanza, realmente resultados en soja muy buenos, excelente. Y como vemos que las Enlist se han adaptado, o sea, han mostrado muchísima potencialidad en esos ambientes. Y nos están mostrando una potencialidad superior a las STS. Fíjense cómo se ordenan prácticamente. Hay que ir a la cuarta variedad para encontrar una STS, y las tres primeras en esos ambientes son eh, la 4323 de Nidera, la 35S23 de Neogen y la 38.2 de Illinois. Y ahí les he puesto también los índices
de otros años y también de la experimentación en INTA, ¿no? Así que bueno, para altos potenciales estamos viendo que esas enlistes te cubren muy bien ese rango. Eh, Me parece entonces separar lo que son los sitios de más de 5.000 kilos y menos de 3.000. 5.000 es algo bastante raro en nosotros, pero bueno, estamos viendo situaciones de estas características y ahí estamos viendo esta combinación del disco que muestra esas variedades que muestran un comportamiento realmente muy interesante. Cuando lo miramos a campo, lo que hemos visto es que la comparación entre las variedades estas y las intacta, lo que nos muestra es que en resultados, en rendimientos por debajo de los 4.000 kilos, las intactas siguen siendo las de mayor potencial. Cuando nos vamos arriba de los 4.000, 5.000 kilos, ahí las Enlist compiten muy bien incluso con las intactas. Así que esto nos da un panorama como para ver cómo ubicar cada una de las tecnologías. La otra cosa muy, muy relevante es que la anabolsa sigue creciendo y el yuyo colorado también. Entonces, lo que nosotros antes iniciábamos por usar Enlist, sobre todo en las hojas de segunda, y hoy en día los productores van con una tendencia importante a incorporar este tipo de tecnologías por los problemas de la bolsa, también con mucha preocupación en los cultivos de soja de primera. Eh, Muy bien, siempre la STS nos gusta y nos gusta la combinación STS en Lee porque en los suelos con tosca la STS también nos permite limitar los problemas de fito de herbicidas. Así que en ese sentido también la combinación STS en Lee nos parece un aporte interesante. En soja de segunda, también, si ustedes miran los resultados de soja de segunda en la evolución, las niñas, fíjense, acá hemos tenido en el 2022 una niña, excelente resultado, a pesar de ser la tercera niña, con muy buen resultado. Vemos menos impacto de la niña en los últimos años en soja de segunda y pueden aparecer, si el año es cálido, como fue el 22, podemos tener resultados muy buenos. Las últimas dos campañas realmente, otra vez con resultados muy buenos de soja de segunda, gracias a estas temperaturas y estas menores heladas de otoño. Así que, bueno, la soja de segunda se ha transformado en algunos lugares, en algunas situaciones, como ustedes pueden ver acá. Fíjense los resultados promedio, estamos en 1.778 promedio de marisierras en soja de segunda sobre casi 20.000 hectáreas, y realmente con algunos resultados muy importantes en toda la zona de Necochea, Fulton, Arroyo de los Huesos, Azul Chillar, todo por arriba de prácticamente de los 2.000 kilos, lo cual es un resultado para soja de segunda eh, muy excelente para nuestra zona, gracias de vuelta a esas condiciones tan favorables del otoño, ¿no? En los resultados de los ensayos vemos muy bien ranqueadas acá en soja de segunda a la Nidera 3220, a la Don Mario 25E23 y a la Don Mario 33E22. ¿Ah? Ahí tenemos un STS y dos en list que muestran un muy buen comportamiento y rendimiento. También la está en la 25EB32. ¿Ah? Tuvo un buen comportamiento. O sea, realmente apareció resultados consistentes en lo que hace a estas variedades. Como yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado también en las hojas de segunda, eh, eh, poder de tener también en las hojas de primero, prestar mucha atención a los pH y a los vigores de esos materiales, porque es fundamental la implantación de estos cultivos. Bueno, acá pueden ver los resultados en lo que hace a fechas de siembra. Esto no lo tomen eh, como que es lo que pasa siempre, esto es totalmente inaudito. Fíjense que hemos tenido resultados de 2.000 kilos con siembras prácticamente cercanas al 15 de enero, lo cual en la historia es muy raro que ocurra, pero de vuelta fue un año muy favorable a soportar fechas tardías, ¿ah? Y resultados incluso de soja de segunda que superaron a la soja de primera, ¿no? En la Serrana ven resultados de casi de 3.000 kilos en soja de segunda, lo cual nuevamente son resultados más del norte que nuestros. Eh, Bien, y ahora quiero ir a una clave fundamental para hacer funcionar bien a nuestras hojas,
venimos siguiendo los ensayos, digamos, de evolución de las respuestas ah, a urea en soja como una referencia, y esa es la curva gris. Y ustedes pueden ver que lo que venimos viendo es que hay un aumento de respuesta a nitrógeno en las hojas, que por un lado hay una respuesta inoculante cada vez más baja, que es la curva amarilla, y hay una diferencia la diferencia de nódulos entre nodulado, entre tratamiento tratado con inoculante y sin tratar, se ha ido disminuyendo. O sea, esto realmente nos preocupa, son los resultados de nuestros ensayos desde el año 2000 a hoy, o sea, 20 años de ensayo, y esto nos hace replantearnos fuertemente las estrategias de inoculación. Eh, Voy a pasar acá, voy a saltear un poquito, pero que eran todo lo que era bacterias de fijación libre, pero se me va a hacer muy largo si cuento toda la experiencia, así que voy a ir directamente a contarles que en este año en particular, las respuestas a nutrientes, fíjense, N total, urea, nitro doble, y agregamos el utrilla, que son estas bacterias teóricamente que podrían estar fijando nitrógeno, vamos a ver resultados de el orden de los 200 a 300 kilos, en el caso de 260 kilos en Utrilla, eh, y las fertilizaciones químicas también con resultados positivos. Eh, como buenos inoculantes, voy a señalar los resultados que hemos tenido con Palaversich, ¿ah? Con la mezcla de Barmax, ¿sí? Con el biofertilizante turbo, que también lleva un bacillus y un protector, donde hemos logrado hasta 700 kilos de aumento con esta formulación. Eh, También voy a señalar lo que hemos hecho con los extremófilos, con Puna Bio, básicamente con el producto Cunza, que tiene Bacillus cereus y Klebsiella, donde también hemos logrado en sus combinaciones promedios del orden de los 700 kilos. Y me llama la atención acá que hemos tenido resultados más interesantes, sobre todo en los ambientes de bajo potencial, este, lo cual nos hace reflexionar porque estos productos en general están seleccionados en ambientes muy extremos. Bueno, ahí hay una pista que veremos cómo sigue y quedan los resultados nuevos, pero interesante que haya un impacto sobre las hojas de menor potencial con este tratamiento, ¿no? Así que sigamos profundizando lo que nos puede dar la selección en condiciones extremas. Pero bueno, la gran novedad, la gran novedad, la gran novedad es que nosotros estábamos muy molestos con esto de no poder tener buenos resultados de inoculantes y venimos ya en los últimos años mostrando que las dobles inoculaciones son mucho mejores que las simples y acá lo pueden ver con el tratamiento de Rizomix 200 centímetros cúbicos contra 400 centímetros cúbicos, como pasamos de 570 kilos de respuesta promedio contra 730 kilos de respuesta promedio, lo cual es muy interesante simplemente por levantar la cantidad de bacterias que estamos poniendo. Pero ahora les quiero presentar, porque empezamos a pensar que algo estaba pasando, porque lo mostraban las respuestas a nitrógeno, lo mostraban las dosis más altas de inoculante. Entonces nos fuimos a buscar el viejo Signum. ¿Se acuerdan del Signum? Que básicamente es Bradic, pero con factores NOD, que nos permiten de alguna manera llamar por teléfono a mejorar la conexión, los cables entre la bacteria y la planta para poder generar una mejor relación. Y bueno, en este sentido, fíjense, de 700 kilos con Sinus 200 pasamos con 400 a 1100 kilos. Estos son resultados realmente espectaculares. Así que le he pedido a la gente de Rizobacter que lo vuelvan a lanzar a este inoculante con factores NOD y que lo pongan disponible para los productores. Y voy a insistir en que nuestros productores lo adopten o que empiecen a llevarlo adelante, porque realmente era algo que usábamos en los UTLA hace mucho tiempo. Este, y bueno, la debacle de ir poniéndole cada vez más cosas a la semilla, y sobre todo para un mercado más grande como es el norte, pero en nuestra zona todavía la inoculación no está mostrando fallas y era fundamental volver a los productos más consistentes. En su momento tratamos de buscar la turba, pero hoy es difícil trabajar con esa herramienta, así que insisto, el Signum tiene que volver a la cancha.
el Signum tiene que volver a la cancha, y estos son resultados, y sobre todo en estas dosis que estamos proponiendo de 400 centímetros cúbicos, los costos no son significativos, es aumentar nada más que la bacteria, ni los fungicidas, ni el resto, simplemente la bacteria, y los resultados pueden ser fíjense, en 1.700 kilos en un ensayo, 700 en otro, 750 en otro, 1.200 en otro, realmente son resultados sorprendentes para un cultivo como la soja. Bueno, dicho esto, paso rápidamente por los antiestresantes en soja. Estamos teniendo resultados interesantes con Brandt, estamos teniendo resultados interesantes con Rizobacter, estamos viendo los resultados de Topsin, que en general sigue funcionando muy bien. Iterra, los Howler, también muy bien en sus combinaciones con un producto nuevo que estamos evaluando de Unibayo. Así que también hay resultados muy interesantes en antiestresantes. Y una herramienta que nos parece trascendental es el hecho de todos los que usan Fomesafen que le estén agregando alguna herramienta para bajar el impacto que estábamos mencionando recién. Acá hicimos aplicaciones de Fomesafen más Benazolin y le hemos agregado a eso dos alternativas, el Detox de T-Mac y el Nutrition Grow de Trophen, y fíjense y estamos obteniendo respuestas prácticamente del orden de los 300 a 400 kilos, que nos ha permitido de alguna manera aminorar ese impacto negativo que genera estos herbicidas para el yugo colorado y para la bolsa. Así que ténganlos muy en cuenta. Y finalmente, de fungicidas, lo que quiero mencionar es que por segundo año consecutivo el producto Onsuva, el producto Onsuva, que es el Fluindapyr, más difenoconazole, un producto de FMC, está mostrando muy buenos resultados en Cercospora kikuchi. Estos son los resultados que vimos en el 2022 y en el 2023 de vuelta hemos encontrado que cuando que baja la severidad de Cercospora, y bueno, para los casos donde ustedes estén viendo Cercospora que no encontrábamos fungicida que funcione, esto es una noticia muy interesante. Así que bueno, acá terminamos con soja y creo que le tengo que dar lugar a Richard para que auspicie este bloque de girasol que sigue. Qué jugador el tipo, buenísimo, buenísimo. Le quiero mandar saludos a muchos amigos que están tan atentos que me dijeron, che, tenés el micrófono abierto mientras estábamos charlando ahí de cuando pasamos el comercial de NK. Así que les agradezco a Gustavo Almacio, Peco Repeto, Fernando Pérez Ezeiza desde la Facultad de Agronomía de la UCA, que lo está viendo con alumnos, todo esto, así que apasionante. Bien. Señor director, ahora podemos cortar a Jorge, ¿no? Que está ahí morfando, lo pasamos para que coma tranquilo un poquito. Y mientras él coma, vamos a de nuevo a agradecerle a la gente de NK. Y esto que es girasol ahora, lo patrocina la gente de NK Semillas. ¿Lo vemos, señor director? Vos sembrás una semilla y el campo te presenta un desafío. Te pone a prueba. Vos querés ver cuánto rinde. Y el campo quiere ver cuánto rendís vos. NK te acompaña con sus productos, tecnología, asesoramiento y servicios. Y si la tecnología te facilita las cosas, no vas a trabajar menos, vas a producir más. Con el acompañamiento de NK, tu campo rinde. Y al cosechar los resultados, ya estás pensando en la próxima siembra. El campo te pone a prueba. Con NK, siempre rendís. Lanzamos el nuevo NK3979 CL Alto Oleico, el híbrido con el mayor potencial de rendimiento del segmento alto oleico del mercado. Posicionado para todas las regiones girasoleras del país, posee un sobresaliente contenido de aceite y estabilidad oleica, además de un excelente perfil agronómico y sanitario. Entra a nuestra web y conoce más sobre este híbrido. Excelente, excelente. Y muchísimas gracias de nuevo a la gente de NK. No se olviden de las preguntas. Yo tengo amigos que me la mandan vía WhatsApp, ¿no? Muchos amigos que están conectados, por supuesto que se lo mandé a todos, ya lo sabían, pero a muchos de CREA se lo mandé y lo están viendo. Peco Repeto, que está muy atento, me ponen respuestas importantes a la doble inoculación en soja. Esto lo tira dentro de los grupos WhatsApp, ¿no? Hago estos comentarios que son de entre casa porque me encanta pensar que estamos en vivo, 9:30,
Hay, hace un ratito había 14 provincias que estaban conectadas. Hay un ranking de localidades que después les voy a mandar porque me encanta. Y estaba la gente de Paraguay y Uruguay también conectados. Les mandamos un gran abrazo acá desde esta gran jornada del CREA Mar y Sierra. Dicho esto, acuérdense, vamos a pasar ahora a girasol. Después nos queda maíz. En maíz nos vamos a meter también en qué sabemos de espiroplasma con Lucas Casado, líder del proyecto de plagas de CREA. Y estén atentos para hacernos llegar preguntas porque terminamos maíz junto con Jorge y con Lucas y ahí le metemos todas las preguntas para después entrar en el negocio de la gruesa con Diego Aguilera. Dicho esto, vamos con vos, George. Gracias, Richard. Bueno, vamos a girasol, chicos. Quiero mostrarles esta foto, además de mostrarles toda la banda del equipo que trabaja en experimentación, quiero mostrarles esta foto que muestra cómo es el escenario de Fomopsis. Porque así es lo que vemos a campo. Esos bellísimos girasoles con un tamaño fantástico, con unos capítulos espectaculares, con un canopeo eh, exuberante, empiezan a aparecer de arriba, uno empieza a ver como pequeños manchoncitos negros, donde las hojas empiezan a ponerse vamos a ver, todas las hojas de arriba como medio grilladas, que le dicen los franceses, y en esos puntitos, cuando vamos para abajo, nos vamos a encontrar con los cancros a nivel del tallo. Pero es muy interesante mirarlo desde arriba, y bueno, cuando empiezan a aparecer esas señales, estamos en el horno. Estamos en el horno. Así que bueno, quédense con esa foto y vamos a avanzar entonces en girasol. Otra vez analizar qué pasa con la niña y los niños, fíjense, en rojo tienen los últimos 3 años niña. En realidad, si nosotros nos vamos con el tiempo para atrás, vamos a ver que había años niñas desfavorables, había niños positivos, había niñas desfavorables, había niños positivos, pero en realidad después, allá por los 2000, tuvimos muchas niñas que fueron muy, muy buenas, o sea, en girasol en toda la época de altos rendimientos. Fíjense que el girasol durante muchos años, prácticamente desde el 2010 prácticamente hasta el 2018, no bajó de los 2.700 kilos de promedio, con muchos rendimientos que estaban arriba de los 3.500 kilos. Luego vino la debacle, a partir de la aparición no tanto del año climático niño-niño, sino básicamente de la condición del crecimiento de Fomopsis, y vemos esa escalerita hacia abajo que empezó a producirse. No en todos los años, en todas las situaciones de Fomopsis, en algunos es directamente sequía, pero es la combinación de esos eventos también con el anegamiento. Bien, vamos a ver este año. Los rendimientos buenos estuvieron en estas CREAs que están en verde con 2.400 kilos. No tuvimos rendimientos altos, o sea, nos ha cortado la Fomopsis toda la copa de rendimientos elevados. Y bueno, y si lo vemos en términos de nuestros ensayos de los últimos 2 años, podemos decir que en la serrana no estamos teniendo tanto Fomopsis como estamos teniendo en la costera, por eso en los ensayos no hemos captado Fomopsis en serrana, pero, y fíjense que los rendimientos siguieron estando de 3.000 kilos para arriba en los experimentos. En Necochea, en estos últimos 2 años, vemos que hay una relación prácticamente lineal entre la cantidad de Fomopsis y el rendimiento. O sea, cuando hay poca Fomopsis hay 3.000 kilos y cuando tenemos del orden de una incidencia de 50, 60, bajamos a rendimientos por debajo de 2.000. Y bueno, y luego entre desarrollos lo que más marcó fue la seca. Pero en Serrana también tuvimos como efecto negativo los excesos hídricos, que en el girasol tienen un impacto muy significativo, ¿no? Las situaciones, al girasol no le gusta absolutamente nada convivir con excesos hídricos y cuando esto se da, por más que sea en la parte vegetativa, después a la hora del rendimiento eso lo penaliza. Vieron experimentos muy interesantes de Antonio Hall, ya en el tiempo mostrando cuánto duraba el girasol pudiendo sostener esos rendimientos en el tiempo de encharcamiento. Pero si pasamos de una semana con agua libre en el suelo, más de una semana ya te lo vas a enterar cuando vayas a cosecha.
Eh, También es cierto que este año tuvimos en todos los cultivos pedradas muy importantes que afectaron, incluso hubo muchas hojas que tuvimos que directamente resembrar con otra cosa. Lo mismo pasó con girasoles, no tanto con maíces que en general se repusieron, pero la verdad que hubo el daño de piedra. Hacía rato que la piedra no se manifestaba de una forma tan generalizada en la región. No, no fueron manguitas, sino fueron mangones. O sea, ¿no? Realmente muy, muy agresivo. Les decía entonces, acá tienen la presentación de los híbridos, con el 3970 con la mayor superficie, con 3975 con un 16%, el 1113, el nuevo 3969 también con un 15%, 1109 con 6 y el Paraíso 106 que todavía hay una fracción interesante que va disminuyendo con el tiempo. Si miramos la relación entre la fecha de siembra y el rendimiento, podemos decir que en general hay una tendencia negativa en la medida que avanzamos desde principios de octubre hasta fines de noviembre, pero en general eh, los techos no cambian demasiado. Y mm, esto, si miramos los años, vamos a ver que sí es cierto que, bueno, lo ideal sería estar sembrando entre el 10 y el 20 de octubre, pero atrasar no siempre penaliza y a veces puede ser una herramienta importante para poder generar una variabilidad en los riesgos de FOMOPSIS. Si ustedes lo ven acá, que, bueno, Serrana a veces hasta tiene algún resultado más favorable con fechas un poquitito más tardías, pero en términos generales podemos decir que mm, la, puede utilizarse como una herramienta esto de generar una doble fecha para bajar los impactos de FOMOPSIS. ¿Cómo funciona el cultivo de girasol? Rápidamente, lo que hemos aprendido en el tiempo es que las lluvias diciembre-enero son muy importantes para generar una cobertura importante y las lluvias de febrero en adelante son las que determinan, bueno, si son hasta 100 milímetros está bueno, pero cuando pasan de esas precipitaciones empiezan todos los problemas este, ligados a que en vez de durar el llenado, ese llenado se afecta por pérdida de la intercepción. Eh, la genética lo que fue haciendo es pasar mm, cada vez más a cultivos que exploraran más el ciclo. Originalmente, cuando tuvimos los problemas de esclerotinia en el tiempo, acortamos los ciclos, pero luego, con la buena genética para esclerotinia, empezamos a alargarlos de vuelta. Y en ese alargado y alargado del llenado, hemos generado condiciones excelentes para tener mucha grasa, mucho rendimiento, pero esto también favoreció los canopeos elevados, los canopeos muy cerrados, que por supuesto a la FOMOPSIS le vienen muy bien, y esto ha sido un factor negativo, digamos, para la sanidad del cultivo. Quería que presten atención también al tema este, del mildiu, que están volviendo razas. En la mayoría tenemos estos tratamientos con el oxatiapiprolin que nos permiten atacar bien a esta problemática, pero hay que tener cuidado de no sembrar con excesos hídricos, porque todo eso favorece que esas razas vayan cambiando y favorece la presencia de mildiu. Por eso, si el suelo está muy húmedo, esperen a que pierda un poco la humedad para que eh, no quede la vea abierta y ahí las oosporas no se manejen a gusto. También el tema de las compactaciones en girasol hay que prestarle mucha atención, evitar sembrar girasol atrás de suelos compactos y sobre todo pastoreados, porque ahí los sistemas radiculares no pueden soportar con el sistema de pivot que tiene el girasol ese efecto, y eso aumenta los riesgos de vuelco y por supuesto el desarrollo, ¿no? Eh, en su momento usábamos una púa, algunos la deben recordar, este sistema para generar una remoción en los suelos que estaban un poco más compactados, con buenos resultados, pero quizás lográbamos una desuniformidad a nivel de las plantas que no era tan favorable. Bueno, volviendo a FOMOPSIS, entonces este ciclo que presenta FOMOPSIS, que lo vamos a tener fundamentalmente
lo deja, que queda en las cañas de girasol y luego a partir de las precipitaciones esas esporas van a introducirse a nivel de las hojas, entrando básicamente por las hojas, por las nervaduras, y luego van a alocarse en el tallo y generar esos quebrados de tallo. Entonces, es muy interesante lo que está haciendo Ricardo Moschini, los modelos que nos permiten predecir, como así como predecimos, podemos predecir la aparición de Fusarium, también podemos tener una idea bastante clara de la cantidad de escupidas de esporas que se están generando. Y bueno, ayer charlando con Andrés Corromolas, me dice Andrés que van a tener disponible eh, ah, el modelo de Ricardo Moschini, lo van a tener en una solución online que va a permitir que cada productor ponga sus datos de lluvia, y con eso saber qué riesgos está teniendo de la escupida de ascoporas. Esto me parece realmente muy interesante y buenísimo que se esté haciendo, porque nos va a permitir en los casos en los cuales querramos acompañar con un fungicida eh, preventivo, tener ya la señal de qué es lo que está pasando. Por supuesto, tiene que estar también asociado a que sean sitios de riesgo, sitios donde la frecuencia de girasol haya sido elevada. Bueno, hablábamos de la frecuencia y acá ven sitios como este es el Rincón, cerca en la zona de Necochea, donde es una zona donde hay mucha repetición del cultivo de girasol con una alta presencia de Phomopsis, y del otro lado una zona serrana que 15 años sin, donde aparece solamente alguna planta de Phomopsis. O sea, la historia de esos lotes es muy significativa. Una alternativa puede ser laborear todo, movamos todo, hagamos pomada de ese residuo, tratemos de sacarlo de la cancha o de disminuirlo. Sin embargo, eso, la primera consecuencia que tiene es afectar la condición hídrica, donde perdemos mucha agua y el cultivo ya nos va a sacar 300, 400 kilos, van a desaparecer simplemente por la pérdida de agua. Así que no es una buena idea en cultivos de verano estar haciendo ese tipo de cambios. Sí es importante que los modelos de nitrógeno los mantengamos moderados, no pasar de 90 menos X, no pasar, antes hacíamos toda una discusión de cuándo ir a modelos más elevados, si las temperaturas de noviembre eran frescas, si las franjas de urea nos mostraban una respuesta adicional, pero en este momento estamos limitando eso digamos, a 90 menos X, porque toda nuestra experimentación, y ahora lo van a ver, esto es 2019, antes de Phomopsis. Estos son todos los barrios. En cada uno de los barrios están viendo un tratamiento que son 20.000 plantas sin fertilización y fungicida, 40.000 plantas con 40 de diamónico y 90 menos X, y 60.000 plantas con 40 de diamónico y 120 menos X. ¿Qué es lo que vemos? Que, bueno, históricamente había lugares antes de Phomopsis, eh, como puede ser como puede ser, en general lo veíamos en los lugares que yo les mencionaba, donde no hubo, a ver, sí, donde no hubo Phomopsis, 15 años sin girasol, entonces, o situaciones en la zona de Belloc, donde teníamos generalmente resultados positivos por levantar densidad o levantar nutrición, ah, pero en la mayoría de los sitios la estructura de 40.000 plantas y 90 menos X era la más favorable, incluso en situaciones de tosca, hasta era interesante bajar aún más el nivel de plantas y de nutrición. ¿Ah? Pero ya a partir de 2022, ya a partir de 2022, acá volvemos a tener la situación de Tandil donde no hubo problemas de Phomopsis, pero hay situaciones de Tandil donde hay historia de girasol y hay que tener mucho cuidado con esto. Fíjense que prácticamente en todas las otras situaciones, Arroyo de los Huesos, Otamendi, Belloc, a pesar de que Belloc siempre fue una localidad donde los rendimientos subían, mejorando, aumentando la nutrición y aumentando la densidad. Hoy en día ya Phomopsis se está pegando en esas situaciones y fíjense que todos los modelos más intensivos en energía, en Belloc, en Otamendi, en Necochea, bueno, Necochea acá en particular fue por la sequía, pero la Phomopsis nos está afectando la posibilidad de usar modelos más intensivos. Y este es el último año donde de vuelta todos los modelos intensivos tienden a caer.
Mm. Entonces, bueno, mucho cuidado con exceso de plantas, mucho cuidado con exceso de nutrición. Y acá lo pueden ver en las incidencias de Phomopsis de tallo, cómo pasamos del 3% para 20.000 plantas, 14% para 40.000 y llegamos a 35% con 60.000 plantas, ¿no? No solo es las plantas, sino es la combinación de plantas y nutrición. ¿Ah? Y acá, como síntesis de ese párrafo, lo que les puedo contar es que esto es, esto es cerca de la Dulce, enfrente de Buc. Y acá lo que ven es un mapa de NDVI, el del 23 de enero, donde ven las mejores NDVI de girasol, cómo terminan siendo los peores rendimientos. Y esto es básicamente porque esta zona está conectada a la Napa, tiene muy altos crecimientos, y donde hay muy altos crecimientos es donde se genera ese canopeo tan cerrado que hace que luego los rendimientos caigan. Entonces lo que estamos recomendando es estos sitios con Napa, con estas potencialidades, llevarlos en particular a maíz, tratar de no meterlos en el cultivo de girasol si son zonas donde se repite el girasol permanentemente. ¿Mm? Sacarlos de girasol porque las sorpresas pueden ser muy negativas. Otro caso acá en Centinela del Mar, fíjense este hermoso girasol, pero lleno de Phomopsis nuevamente por esta condición de zona demasiado favorable para el crecimiento del cultivo. Bien, si vamos ahora a lo que son híbridos, estos son los resultados del 2022, donde ustedes están viendo los mejores materiales con índices arriba el 3969, el 3990, el Advanta 5407, el 1113, el 4225, el 3970, 3975, el Insuntos 11, todos materiales que han tenido muy buenos comportamientos y ahí pueden ver también el comportamiento a Phomopsis, donde voy a destacar el Nusol 4180, que si bien no tiene muy buena grasa, tiene un muy buen comportamiento a Phomopsis. Estamos, este material viene mostrando consistentemente estos resultados. También pueden ver que hay un grupo de materiales que tienen resultados interesantes y no siempre son los que tienen más bajo Phomopsis los que tienen los mejores rendimientos. Lógicamente, esta es una red. Cuando agarramos el lugar de más ataque de Phomopsis, ahí sí van a ver que ese impacto es muy importante. Eh, entonces, bueno, ahí tienen. Y los resultados de este último año, que nos van a poner, al 3979 como el material que mejor anduvo. ah, Sin embargo, tuvo un poquito más de Phomopsis. Muy bien el 5310 y el 1113, con buenos comportamientos, muy buen rendimiento y buenos comportamientos a Phomopsis. De vuelta se repite, el que más consistencia muestra es el 4180 con el comportamiento a Phomopsis, pero de vuelta con esa grasa que lo hace penalizar el rendimiento. ¿Ah? Entonces estamos viendo muy bien 39-79, 53-10 de vuelta, 11-13, 11-15, 54-07, el 39-75. ¿Ah? Eh, o sea, hay un conjunto de materiales que combinan un buen comportamiento a Phomopsis con un muy buen rendimiento. ¿Mm? Dentro de lo... eh, Eh, Acá tienen un ensayo muy interesante de la chacra de Miramar, que tuvo un nivel de Phomopsis muy alto, y esto les muestra el impacto. Fíjense, esto es incidencia por severidad con respecto a Phomopsis, y fíjense que eh, los mejores resultados fueron cuando tuvieron 20% de incidencia por severidad, pero en la medida que fueron aumentando la incidencia y la severidad, realmente cayó muchísimo el rendimiento. Y bueno, acá podemos también rescatar dentro de los materiales el 220, el 3969, nuevamente el 5310, el BAF, el 2210, 1113 y 4225. O sea, ahí también tienen una lista de materiales interesantes y se ve muy clara la relación entre Phomopsis y materiales. Desde el punto de vista de los tratamientos, además de elegir un híbrido de alto potencial y de buen comportamiento, ah, podemos revisar qué podemos hacer con el tema fungicidas.
Ustedes ven acá como los franceses, que hoy ya no tienen prácticamente grave fumopsis porque lo resolvieron con genética, tienen zonas marcadas más para ah, riesgos muy frecuentes, o riesgos, zonas de riesgo poco frecuentes, ¿no? O sea, pueden de alguna manera, las naranjas estas son las zonas, digamos, de mayor riesgo, los riesgos más frecuentes. ¿Mm? Y en esas zonas es que proponen en general los tratamientos. Y estos son los tratamientos que proponen: azoxystrobin más difenoconazole y el Boscalid más Dimoxi. Y los resultados más nuevos, básicamente, o los últimos de 2011, como todavía tenían ataques fuertes, nos llevan a un producto en particular, que es el Colbert, que es el Fempropimorph, que nosotros lo evaluamos en Argentina. Pero bueno, ahora les voy a contar de eso. Lo que les quiero mostrar es que nosotros veníamos recomendando fuertemente el uso de Miravis. Y acá tienen lo que son las lluvias de enero-febrero en relación con la respuesta fungicida. Realmente el Miravis nos venía dando resultados que antes no teníamos. O sea, cuando había lluvias de enero-febrero del orden de 200, estábamos en respuestas que podían ir de los 300 a los 600 kilos. Realmente muy interesantes las respuestas que veníamos teniendo con Miravis. De hecho, en los lugares donde no tenemos Pomopsis, lo seguimos recomendando, donde hay menos, por ejemplo, Madariaga, tenemos muy buenos resultados todavía con este fungicida. Pero en los lugares Necochea, Otamendi, etcétera, lo que vemos es, como pueden ver acá, que en la medida que aumenta la incidencia de Pomopsis, cae la respuesta al fungicida, en particular a este fungicida, que es muy bueno para FOMA, para alternaria, pero no para Pomopsis. Desde el 2022 venimos haciendo ensayos para ver con qué podemos pegarle a Fomopsis, y básicamente el producto estrella para nosotros era el Fempropimorph, donde en capítulo incluso teníamos reducciones muy interesantes que no se valorizaban después mucho en rendimiento, pero en los datos era muy claro este comportamiento interesante del Fempropimorph. Este, pero bueno, este producto no va a estar disponible, no hay interés de la empresa por desarrollarlo en Argentina. En el 2022 le agregamos ese Fempropimorph, el Pavecto, una estrobilurina eh, interesante, una tetrasolinona nueva, que tiene un muy buen comportamiento en patógenos resistentes, de Sumitomo, y aparentemente también la comparte con BAF en el mundo. Así que este nuevo fungicida, junto con la morfolina, con el Fempropimor, los hemos evaluado con muy buenos resultados. Sobre todo, nuevamente, el BAF fue el que mejor anduvo en el año 2022, con prácticamente alrededor de 500 kilos de respuesta en los distintos ensayos. Y el Pavecto también mostró buenos resultados, aunque un poquitito inferior. ¿Ah? En el 23-24 nos quedó solamente, ya el Fempropimor lo abandonamos porque no iba a estar disponible. El Pavecto puede ser que se registre. Este, y, volvimos a descorchar el Ópera Mistar. Y bueno, ahí tuvimos en promedio, tanto con el Pavecto doble con el Ópera Mistar, promedios de 400 kilos de aumento con estos fungicidas, ¿no? Así que bueno, estas son las alternativas disponibles. La del Ópera Mistar es lo que hoy tenemos disponible en 1,2 litros de Ópera más 400 de Mistar, como un paliativo, no para situaciones de alta presión, pero sí como un paliativo, ¿no? Y eso lo podríamos combinar con el uso del modelo que estábamos planteando. Para terminar, nosotros hicimos en Morowe, tratamos de hacer todas las combinaciones posibles para ver el impacto de la Fomopsis. Entonces, muy interesante este trabajo, donde hicimos tanto siembra directa como convencional, como bajas, como altas densidades, como altas nutriciones, como bajas nutriciones, y por supuesto fechas tempranas y fechas tardías, y híbridos susceptibles y híbridos no susceptibles. Realmente un experimento bastante complejo, pero que se pudo llevar a cabo muy bien. Y lo que muestra claramente es que sí, la labranza convencional puede aumentar un poco el rendimiento en alguna situación, pero el nivel de fomosis generalmente aumenta. Sobre todo en el híbrido susceptible. Acá están viendo el híbrido del 5205. 3969 no tuvo. La primera cosa que se observa claramente es que el impacto más fuerte
donde pasamos de 2.000 a 3.000 o prácticamente a 4.000 kilos, es cuando cambiamos de híbrido, ¿no? Cuando pasamos de un híbrido susceptible a un híbrido menos susceptible, que todavía se enferman, pero son menos susceptibles. La otra cosa que mostró un efecto muy importante es la fecha de siembra. Fíjense, en el 39-69, de repente, una fecha de siembra más tardía logró 300 kilos de aumento, ¿no? Así que también muy interesante el tema de poder cambiar fecha de siembra. También lo vimos a 200, 300 kilos también en lo que es el híbrido más susceptible. Ahora, la fecha de siembra, vuelvo a decir, puede ser para un lado o para el otro. Más bien es diversificar la fecha de siembra. El segundo concepto, tratamos de ver qué pasaba separando las hileras. ¿Ah? Y acá lo que hicimos fue ir a 1 metro de distancia, y lo que vemos es que, bueno, ir a 1 metro de distancia pasó de prácticamente, sí, si bien nos bajó de alguna manera la incidencia de Phomopsis, lo que podemos decir es que el rendimiento bajó mucho. O sea, en cualquiera de las dos situaciones, en susceptible o no susceptible, fíjense, bajamos a 1.700, o sea, y a 1.700 en cualquiera de las dos condiciones. O sea que no sería una herramienta para tomar en cuenta esto de la distancia. Entonces, las herramientas más importantes serían híbrido, obligatorio, tratar de que haya menos participación de girasol en la historia, o sea, disminuir esa presencia, salir de los lugares con alta potencialidad, zonas con mucha napa, que combinen ese girasol con esos ambientes. Y luego podemos incorporar de alguna manera, no elevar demasiado ni densidad ni nutrición. ¿Ah? Y si la situación es predisponente, como lo mencionan los modelos, podríamos acompañarlo con una aplicación de fungicida, como la mencionamos recién. Bueno, acá vamos a dejar entonces, eh, antes un pequeño comentario respecto al boro. El boro sigue siendo una herramienta fundamental en girasol. Estamos con respuestas muy importantes del orden de 500 a 800 kilos. Ahí ven resultados con Spraytec, con el SKB del año 21, pero también lo están viendo acá con el Potere Flower y el Eco Maximize, que tiene algo de boro también. Productos que vienen dando resultados realmente muy interesantes, así que el boro, incluso lo estamos viendo en situaciones, digamos, del orden de 1 parte por millón, incluso hasta 1,5 partes, también seguimos encontrando respuestas interesantes a boro. Digamos, en la medida que estemos por debajo de 1 o 2, estaríamos en situaciones de muy buenas respuestas a boro. TopSync también es una herramienta alternativa interesante que da 300 kilos más en promedio, con resultados a veces de 600 kilos. Así que son herramientas interesantes. Pero bueno, estas herramientas tendrían que ser utilizadas en situaciones donde no haya probabilidad importante de Phomopsis. Muy bien. Bueno, terminamos acá con el bloque de girasol, y vamos a atacar entonces el último cultivo, que es el cultivo, pero no por eso el menos importante, sino un cultivo clave para nuestra región, que es el cultivo de maíz. Así que lo dejo a Richard para que nos haga la introducción. Excelente, Máster, excelente. De nuevo, muchísimas gracias a la gente de NK que auspició estos 3 bloques de Jorge.